Bienvenidos a esta inmersión en un texto que marca El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, un libro nacido de una experiencia límite, ¿no? La de un psiquiatra en los campos nazis. Exacto. Y lo increíble es cómo esa vivencia, lejos de tirar por tierra sus ideas, las cimentó, las validó. Su enfoque, la logoterapia, salió reforzado. Vamos a usar la edición española, claro. Hoy el objetivo es, digamos, destilar esas observaciones psicológicas tan agudas de Frankl sobre la vida allí y entender bien qué es la logoterapia, esa búsqueda de sentido como motor vital. Sí. Intentar ver cómo el horror más extremo puede, paradójicamente, arrojar luz sobre la condición humana, ¿no? Entender la resiliencia y por qué tener un ¿para qué vivir? Es tan crucial. Eso es. Ir un poco más allá del simple relato del sufrimiento. Muy bien, pues entremos en materia. ¿Cómo un psiquiatra afrontó lo impensable y qué aprendió sobre nosotros? A ver, para entender el impacto hay que ver quién era Frankl justo antes. Estamos en Viena, años 40. Él era un psiquiatra joven, pero ya con ideas propias, ¿eh? Sí, ya disentía de Freud, de Adler. Justo. Estaba desarrollando la logoterapia, tenía ya un manuscrito preparado, una vida bastante estable, familia, recién casado con Tilly Grosser. Una Viena vibrante culturalmente, pero, bueno, cada vez más oscura por la amenaza nazi. Y entonces toma una decisión clave. Consigue un visado para irse a Estados Unidos, una salida segura. Ajá. Pero decide quedarse. Sus padres eran mayores, no estaba claro si podrían salir, y bueno, no quiso abandonarlos. Puso el cuidarlos por delante de su seguridad, de su carrera, Una elección tremenda. y con consecuencias terribles, claro. Pues sí, poco después deportaron a toda la familia. Y esa decisión, de alguna manera, puso a prueba sus ideas sobre el sentido, la responsabilidad, de la forma más brutal imaginable. Y al llegar a Auschwitz, pasa algo horrible con ese manuscrito que decías, el trabajo de su vida. Intentó salvarlo. Sí, fíjate, él se lo enseña a un prisionero veterano, quizá buscando un poco de, no sé, de comprensión. Le explica lo que es. Yeah. La respuesta fue demoledora. Una palabra. Mierda. Hmm. Y se lo quitaron. Destruido. Madre mía. Perder así el esfuerzo de años. Un golpe brutal. Pero aquí ya se ve su temple. No se rindió con eso. ¿Lo reconstruyó? Sí, sí. Tiempo después, en otro campo, enfermo de tifus, con fiebres altísimas, casi delirando, se aferró a la tarea de reconstruir el libro en su cabeza. Increíble. Apuntaba ideas como podía, en trocitos de papel robados. Era su forma de mantener un propósito, ¿entiendes? De proyectarse más allá de ese horror. O sea, una demostración práctica de sus propias teorías, ¿no? Totalmente. Aunque luego se supo que un amigo tenía una copia. Ese acto de reconstrucción en esas condiciones dice mucho. Y a menudo se piensa que el libro es solo un testimonio, un relato de los horrores. Pero él insistía en que no era solo eso, ¿verdad? Muchísimo. Su objetivo, como psiquiatra, era responder a una pregunta muy concreta. ¿Cómo afectaba psicológicamente el día a día del campo al prisionero medio? Lo llama un ensayo psicológico. Entiendo. Usa su propia experiencia, la del prisionero número 119.104, pero como material de estudio para entender la reacción general. Exacto. No quería destacar su caso. De hecho, al principio quería publicarlo anónimo. Buscaba entender la mente humana bajo esa presión extrema. Cómo reacciona, cómo se adapta o cómo se rompe. Y para analizar eso, identifica 3 fases psicológicas muy claras. Así es. La primera fase la llama internamiento y shock. Empieza con la llegada, claro, Auschwitz. El nombre ya lo decía todo. Uf. En el tren aún había esa ilusión del indulto, dice él, aferrarse a cualquier esperanza, viendo a algunos prisioneros que parecían estar bien. Una ilusión que duraba poco, imagino. Poquísimo. Se rompía con la primera selección. El terrible juego del dedo de un oficial de las SS. Derecha, trabajos forzados. Izquierda, la cámara de gas. ¡Qué horror! Y la revelación brutal del crematorio. Señalando el humo, le dicen: allí está tu amigo, elevándose al cielo. Después venía la desinfección, el despojo total, ya no solo de tus cosas, de tu identidad. Te tatuaban un número, adiós a tu nombre. Y ahí pierde el manuscrito.
Para él, ese fue el símbolo del borrón y cuenta nueva forzado, la ruptura total con su vida anterior. Y la reacción mental, el shock puro. Pues aparecían defensas curiosas, un humor negro, macabro, bromeaban en las duchas. Mira, sale agua de verdad. Una especie de fría curiosidad por ver qué pasaba, si sobrevivirías. Ya. Y sorpresa por la resistencia del cuerpo. Frankl cita a Dostoyevsky. El hombre puede acostumbrarse a todo, pero añade, no nos pregunten cómo. ¿Y el suicidio? ¿Era una opción real? La idea estaba ahí, claro, lanzarse a las alambradas, pero muchos, dice Frankl, lo veían inútil. La esperanza de vida era tan baja que casi no merecía la pena el esfuerzo. Qué terrible. Es lo que llama, citando a Lessing, una reacción anormal, como respuesta totalmente normal a una situación que es absolutamente anormal. Una adaptación brutal. Y después de ese shock inicial, Viene la segunda fase, adaptación y apatía. La describe como una muerte emocional, un embotamiento afectivo necesario para sobrevivir, una coraza. indiferencia ante todo. Sí, una coraza necesaria, digamos. Ya no apartaban la vista de las palizas, manejaban cadáveres antes de comer. Pero fíjate qué interesante, lo que más dolía a veces no era el golpe físico al que te insensibilizabas, Ah, ¿no? era la humillación, la injusticia, que te insultaran, que te trataran como un cerdo. Eso sí podía encender todavía una chispa de indignación. Ya. Y también cuenta las pequeñas suertes, ¿no? La relatividad de todo. Claro, conseguir la protección de un capo a cambio de escucharle un trozo extra de pan se envidiaba a los presos comunes, a los que trabajaban bajo techo. El sufrimiento era increíblemente relativo. Y la vida interior se apagaba del todo con esa apatía. Se convertía en un refugio, sí, pero muy básico. Los sueños eran casi siempre sobre comida, pan, pasteles, baños calientes. Despertar era volver a la realidad terrible. O sea, una vida interior centrada en la supervivencia pura y dura. Prácticamente. La comida lo dominaba todo, las conversaciones. El deseo sexual, dice, desaparecía casi por completo. Pero, ¿había algo más? ¿Algún resquicio? Sí, y aquí está lo más potente de esta fase, creo yo. Lo llama la huida hacia el interior. A pesar de esa apatía general, algunos mantenían la capacidad de cultivar una vida espiritual. ¿Cómo? ¿En esas condiciones? Pues podía ser algo tan simple como pararse un segundo a contemplar una puesta de sol entre las alambradas o recordar una música, el arte improvisado que a veces surgía y, sobre todo, el amor. El amor. Sí, la imagen viva de la persona amada. Se convertía en un ancla, una fuente de fuerza increíble. Frankl cuenta cómo sus conversaciones mentales con su esposa Tilly le ayudaban a seguir. Impresionante. Llega a decir esa frase tan potente: la salvación del hombre está en el amor y a través del amor. Incluso el humor negro, esos chistes macabros, funcionaban como un arma del alma. También mencionas la irritabilidad. Era la otra cara, ¿no? Claro, la tensión era brutal, el hambre constante, no dormir, los piojos, todo crispaba los nervios. Y también la sensación de injusticia, las peleas por migajas, el complejo de inferioridad con los que tenían algún pequeño privilegio. Y en medio de toda esa degradación, esa apatía, esa irritabilidad, quedaba espacio para elegir algo. Aquí llegamos al corazón del mensaje de Frankl, la libertad interior. Él insiste, y es algo que vivió en carne propia, que por muy terrible que sea la situación externa, siempre queda un resquicio. Siempre puedes elegir tu actitud. Ujú. Recordaba a prisioneros que compartían su último trozo de pan, a los que consolaban a otros con una palabra amable. La famosa frase. Esa. Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa. La última de las libertades humanas. La elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias, para decidir su propio camino. Uf, es tremenda. Poder elegir ser digno de sus sufrimientos, como dice él. Exacto. El sufrimiento por sí mismo no te define, adquiere sentido según cómo lo afrontas. O sea que el sentido puede surgir incluso del propio sufrimiento. Sí, es inevitable, sí. Pone el ejemplo de una joven moribunda que encontraba consuelo hablando con un árbol desde la ventana, sintiendo una conexión trascendente. Yo soy la vida eterna, le dijo a Frankl. No se trata de buscar sufrir, ojo, sino de encontrar sentido en la respuesta a un sufrimiento que no puedes evitar. Una perspectiva radicalmente distinta a la simple supervivencia. Y la última fase, la liberación.
la tercera fase, después de la liberación. Y aquí, de nuevo, la reacción no es la que uno esperaría, Al principio no hubo esa explosión de alegría. ¿no? No. Describe una sensación de irrealidad, como si no fuera contigo, de despersonalización. El cuerpo reaccionó antes. Un hambre voraz, una necesidad de hablar sin parar. ¿Y cuando volvieron a sentir? Él describe un momento clave. Arrodillarse en un prado, ya libre, y sentir que empezaba una nueva vida. Pero también advierte de peligros. Peligros después de la liberación. Sí, habla de la aeroembolia psicológica, el riesgo de que al quitar la presión de golpe algo se dañara, y el peligro de que el que fue oprimido se convierta en opresor, justificándose por lo que sufrió. Complicado. ¿Y la vuelta a casa? ¿La decepción? Claro, la amargura al encontrar indiferencia afuera. No sabíamos nada, les decían. Y el golpe más duro, darte cuenta de que el sufrimiento no había terminado, al no encontrar a tus seres queridos, los que te habían mantenido vivo en la mente. Qué duro. La conclusión de Frankl es lapidaria. Después de aquello, ya no había nada que temer, excepto a Dios. Es increíble cómo de esa experiencia tan extrema surge una psicología que pone el foco en lo más humano. La libertad, el sentido. Es que el campo fue la validación más brutal de sus ideas. No inventó la logoterapia allí, ya la traía de antes, pero allí vio confirmada su intuición sobre la voluntad de sentido. Logos, sentido, ahí está la clave. Como la motivación principal del ser humano, más que el placer o el poder. Justo eso argumenta él. Lo que nos mueve en el fondo, dice, no es buscar placer, como decía Freud, ni poder, como Adler, sino encontrar y realizar un sentido a nuestra vida. Necesitamos un ¿para qué? Es fundamental. Esa es la idea. Y ese sentido es único para cada persona y para cada momento. No te lo inventas, lo descubres. Y no es una simple ilusión, ¿eh? Es algo tan real que la gente vive y muere por sus valores. Y si no se encuentra ese sentido, ¿qué ocurre? Ahí entra lo del vacío existencial, ¿no? Justamente, Frankl ya veía en su época esa sensación de vacío, de falta de propósito, de aburrimiento vital. Muy extendida. Lo llamó vacío existencial. Ajá. Y cuando esa voluntad de sentido se frustra, puede generar problemas. Él las llamó neurosis noógenas. Noógenas. ¿Qué significa eso? Viene del griego nous, que es mente o espíritu. Son neurosis que no nacen solo de conflictos psicológicos, sino de esta dimensión más profunda, de la lucha por el sentido. Pone el ejemplo de un diplomático que estaba frustrado no por un trauma, sino porque su trabajo le parecía vacío. Entiendo. O sea que la angustia por el sentido no es necesariamente algo malo. No, puede ser un motor de búsqueda. Y frente a ese vacío, Frankl no propone buscar la calma total, el equilibrio perfecto. ¿Ah, no? No, habla de la no dinámica, una tensión saludable. La tensión entre lo que eres ahora y lo que puedes llegar a ser, orientada hacia un sentido que tienes que cumplir. Cree que esa tensión es necesaria para la salud mental. Necesitamos esa atención. Con dirección. ¿Y cómo encontramos ese sentido concreto? Da pistas. Sí, propone 3 caminos principales. 1. La acción. Crear algo, hacer un trabajo que te importe. Vale. 2. La experiencia. Valorar la belleza, la naturaleza y, fundamentalmente, amar a otra persona. Ver su potencial, conectar de verdad. Y el tercero que, claro, conecta totalmente con su experiencia. Exacto. La actitud ante el sufrimiento inevitable. Y esta es quizá la idea más difícil pero más potente. No se trata de buscar sufrir, ni mucho menos. Claro. Pero cuando te enfrentas a algo que no puedes cambiar, una enfermedad incurable, una pérdida irreparable, la forma en que eliges afrontarlo, tu actitud, eso sí puede darle un sentido. Es la libertad última. El ejemplo que pone del médico viudo es muy claro. Sí, que encuentra sentido a su propio dolor, pensando que así le ahorró ese sufrimiento a su esposa a la que quería tanto. El sufrimiento solo tiene sentido si es inevitable. Si puedes evitarlo, tienes que luchar contra él. Habla también de un suprasentido, ¿no? Y de la fugacidad de la vida. Sí, brevemente. El suprasentido es como la idea de que aunque no lo entendamos todo, hay un sentido último en la vida, una confianza básica. Y la transitoriedad, el hecho de que la vida se acaba, no le quita valor, al revés. ¿Cómo? Aumenta nuestra responsabilidad. Lo que hemos vivido, dice Frankl, se guarda para siempre en el pasado. Haber sido es la forma más segura de ser. Nada lo borra.
Es una llamada a vivir el presente con responsabilidad. Muy potente. Y la logoterapia tiene herramientas prácticas, más allá de estos conceptos tan profundos. Sí, tiene técnicas concretas. Dos muy conocidas son la intención paradójica y la de reflexión. A ver, la intención paradójica. Suena paradójico. Lo es. Se usa mucho para fobias, obsesiones. Donde hay ansiedad anticipatoria, el miedo te provoca justo lo que temes. Por ejemplo, si tienes miedo a sudar en público, ese miedo te hace sudar más. El círculo vicioso. Eso. Pues la técnica, a menudo con humor, te anima a desear o intentar hacer justo lo que temes. Venga, hoy voy a enseñarles a todos lo muchísimo que puedo sudar. Usas tu capacidad de distanciarte y reírte un poco del síntoma, y rompes el ciclo. Frankl contaba éxitos con esto. Curioso, sí. ¿Y la de reflexión? Esta va contra la hiperintensión, esforzarte demasiado en algo, como intentar dormir a la fuerza, o la hiperreflexión, observarte demasiado a ti mismo. Ya, como cuando piensas tanto en cómo lo estás haciendo que al final no lo haces bien. Exacto. La idea es redirigir la atención hacia afuera, hacia la tarea, hacia el sentido que tiene o hacia la otra persona. Pon el ejemplo de problemas sexuales por autoobservación excesiva. Si te centras en la pareja y en la experiencia, la respuesta natural suele volver. Entiendo. Todo esto refuerza mucho la idea de que no somos simples marionetas de la biología o del pasado, no. Totalmente. Frankl era un crítico feroz de lo que llamaba pandeterminismo. Su experiencia le demostró que el ser humano siempre conserva un margen de libertad para elegir su actitud, incluso en las peores condiciones, incluso con enfermedades mentales. No estamos solo condicionados. Nos determinamos a nosotros mismos, dice él. Somos responsables de lo que hacemos con esos condicionantes. El caso que cuenta del médico nazi en prisión, el Dr. J, es impactante. Sí, el asesino de masas de Steinhoff, responsable de miles de eutanasias, y que en prisión se transformó y acabó ayudando a otros presos. Demuestra que somos impredecibles porque somos libres. Y esa libertad implica una responsabilidad enorme. Van juntas, son inseparables. Por eso Frankl bromeaba diciendo que la Estatua de la Libertad de Nueva York necesitaba una estatua de la responsabilidad en la costa oeste. La libertad sin responsabilidad no tiene sentido. Bueno, ha sido un recorrido intenso, ¿eh? Por una obra que nace del horror más absoluto, pero que increíblemente nos deja una visión esperanzadora sobre nuestra capacidad de encontrar sentido, de elegir quiénes queremos ser. Sí, y es de una relevancia hoy tremenda. Quizá no nos enfrentamos a campos de concentración, gracias a Dios, pero ese vacío existencial, esa falta de propósito de la que hablaba Frankl, resuena muchísimo en nuestra sociedad actual, ¿no crees? En los debates sobre salud mental, sobre bienestar. Sin duda. Nos deja pensando. Si estamos buscando activamente nuestro propio ¿para qué? Si somos conscientes de la responsabilidad que tenemos con nuestra libertad, incluso en las pequeñas elecciones del día a día. Cómo afrontamos las dificultades, cómo nos relacionamos. Es una invitación constante, ¿verdad? A mirar más allá de las circunstancias, a preguntarnos por el sentido que queremos darle a nuestra existencia y a recordar que esa búsqueda y esa capacidad de elegir es lo que nos hace profundamente humanos. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración del hombre en busca de sentido. Esperamos que estas reflexiones les hayan resultado interesantes.